En la imagen esta, que es bastante elocuente, vemos varios muñequitos, pero hay un muñequito que está de cabeza. Bueno, podemos entender que el pecado nos pone así, ¿no? Al ser humano, ¿no? Un poco de cabeza con respecto a lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Y básicamente es como si te hubieran dicho todos de pie y usted se pone de cabeza. Eso es un acto prácticamente de desobediencia, ¿no? Ujú. Y eso es lo que se quiso registrar en esta ilustración. Vamos a buscar Colosenses 3 del 5 al 6, porque hay unas cosas que yo creo que no quedaron claras y hay que repasarlas antes de retomar en donde nos quedamos la clase pasada. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios es contra qué. El El pecado. pecador, Sí, pero el pecado. ¿Cómo fue? desobediencia. ¿Cómo fue, Nidia? El pecado, El el pecado. pecador, Eh, ok, no es lo mismo. Ahí es desobediencia, que ¿no? el estudio de hoy trata de eso, de que no hablar del pecado y hablar del pecador, no estamos hablando de lo mismo. Fíjese que la ira de Dios se revela contra los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los pecadores. La Sí. ira de Dios no es contra lo que hizo mal, es contra la persona que desobedeció. Porque al final y al cabo, cuando el Señor va a mandar al infierno, Él no va a mandar al infierno la homosexualidad. Él va a mandar al infierno al homosexual. El que lo practicó. Claro, Él no va a mandar al infierno el robo. No, Él va a mandar al infierno al ladrón. Claro, todos aquellos que no se arrepintieron, porque como ya también vimos en la clase pasada, estos pecados también existieron en algún momento en la vida de los cristianos de la iglesia en Roma, también en la iglesia en otros lugares que visitó Pablo, pero estas personas fueron redimidas por el Señor, lo que erais, recuerdan que hicimos énfasis en ese verbo, lo que erais antes vosotros, pero el Ujú. Señor les redimió. O sea que el poder del Señor sí puede resetear la vida del ser humano. Ahora busquemos Romanos 1 del 18 al 19 en su versión Dios habla hoy. Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Dice en la versión que acabamos de leer, Dios habla hoy, que se revela contra la gente mala e injusta. No contra la injusticia que la gente cometió, ni la maldad que la gente cometió, contra la gente que hizo mal. Ojo, porque yo sé que muchas personas, tanto que los que nos escuchan como los que están aquí ahorita en el estudio pueden empezar, pero tú me estás diciendo que este Dios es un Dios castigador y él odia al ser humano. Pues, momento, porque el Dios es muchas cosas a la vez y él no deja de ser un Dios misericordioso y él no deja de Amén. ser amor, ¿ok? Pero lo que usted tiene que entender es que esta ira de Dios está totalmente justificada porque Él es santo. Esto viene de Amén. su santidad. Y porque Él es santo, Él está haciendo de una manera justa. O sea, esta reacción, esta ira de Él, este desagrado ante la desobediencia, corresponde a su santidad. Por tanto, es una reacción justa. Lo que pasa es que cuando hablamos de la ira, como dijimos la clase pasada, tendemos a pensar en la ira humana que está ligada mucho a la irracionalidad, en donde Ujú. usted se llena de rabia, pero no piensa y actúa, dice cosas que no debe, hace cosas que no debe, producto de las pasiones y de las emociones que le embargan en un momento determinado. Pero eso es el ser humano. En el caso de Dios no es así porque Él es un Dios justo y a Él las emociones no lo gobiernan. Amén. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces vamos a repasar cositas como que el hombre es pecador, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Cierto. Me va cierto, muy bien. El hombre tiene una tendencia, es pecador, ¿por qué? Porque tiene una tendencia a la desobediencia. Por eso es pecador. Y eso es lo que venimos heredando desde Adán y Eva, ¿ok? Ujú. Con eso, porque cuando usted nace, usted ya viene y usted ya es pecador. No ha cometido pecado, pero ya es pecador.
Mira qué interesante, no ha cometido ningún pecado. Ya usted nació y usted tiene 3 segundos en el planeta Tierra y ya usted es pecador. Y no hay nadie que le quite eso, no hay nadie en la Tierra que le quite eso. Usted es pecador, ¿no? Entonces, no ha cometido ningún pecado, pero ya está separado de la presencia de Dios. Ahora vamos a ver cómo se maneja esto, porque yo pensé, mira, qué difícil va a ser explicar esto. Óyeme, la Biblia te explica cómo es la situación del hombre frente a Dios, cómo es la dinámica que se presenta ante el pecado y cómo es que reacciona el Señor ante el pecador y ante el cristiano. Porque acuérdense que nosotros somos personas redimidas, pero aquí estamos en estos capítulos hablando y describiendo a una sociedad romana a la que Pablo se va a visitar en un momento determinado, y él está escribiéndole a la iglesia de allá, y él está dando a conocer un poco y describiendo más o menos cómo está la situación espiritual de ese lugar en donde ellos están, donde tienen la iglesia. Ahora, el hombre cuando comete pecado, cuando desobedece a Dios, y cuando desobedece a Dios, niega la verdad que es Cristo. Sin embargo, les invito ahora a buscar Lucas 22 del 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira que estos eran los apóstoles. Ellos estaban allí al lado de Jesucristo. Qué bendecidos estaban ellos que tenían al Señor ahí mismo al lado, ¿no? Y sin embargo, ellos ahí cerquita del Señor, y el Señor les dice, mira, el diablo los va a sacudir a ustedes. Ahora se imagina a nosotros. A mí me ha sacudido y yo me imagino que a muchos de ustedes también, porque vivimos situaciones y circunstancias que a veces nos activan nuestras emociones negativas para que entonces aflore esa ira irracional y entonces tomemos decisiones sin consultar a Dios, producto de nuestra emoción. Mira, en el trabajo me hizo la vida imposible, está hablando gente que hasta bochinche tira de uno. Yo trabajando con los niños y de repente llegó una madre a decir, están maltratando a los niños. Y yo dije, pero esto no tiene ni pie ni cabeza. Y cuando había otras madres que yo sabía que podían entrevistar, y estas señoras iban a decir totalmente lo contrario, porque el testimonio de sus hijos era diferente. Pero yo sabía por dónde venía la cosa, y era muy fácil. La madre de uno de los niños que iba a la iglesia se apartó de la iglesia, y varias veces cuando yo venía de la estación del tren caminando yo pasaba por este bar, y en varias repetidas ocasiones yo encontré a la mamá saliendo del lugar y se montaba en carros y cosas como esa. Y yo lo que hice fue empezar a orar por ella, porque yo pensaba que eso era lo correcto. Mas, sin embargo, ella empezó a tirar unas quejas, un montón de cosas. Y el Señor no sabe lo que me dijo. El Señor me dijo, cállate y deja eso así. El mismo hijo de ella vino donde mí y me dijo, mi mamá está haciendo cosas que no debe. Benjamín, ora por ella. Y ahí mismo, antes de empezar la clase, oramos aparte. Y hoy en día ese niño está trabajando para el Señor, y el Señor lo ha usado grandemente porque él está comprometido con la causa del Señor. Pero el diablo toma situaciones y circunstancias y las va a agarrar en tu contra, porque de todas formas, nosotros tenemos que entender que nosotros también tenemos lucha contra principados, contra huestes de maldad. Uno tiene que entender que uno tiene que aferrarse en oración al Señor, buscarle la dirección del Espíritu Santo para tomar decisiones, porque si usted toma las decisiones sin consultar al Señor, lamentablemente la probabilidad de que usted peque en esa toma de decisiones es elevadísima. Usted involucra al Señor dentro de su problema y usted verá la mano de Dios dentro de su problema. Es la recomendación que yo le doy. Pero sí, Satanás nos va a dar estos sacudidones, nos los va a dar en nuestro diario vivir también. Hablando de eso, porque estuvimos hablando la semana pasada acerca del pecado, pero estuvimos hablando sobre la idolatría que se daba en Roma en esa época y el comportamiento desenfrenado que se expresaba en el homosexualismo de parte de hombres y mujeres en la antigua Roma. Y de eso habló Pablo a los feligreses de Roma en su carta. Pero nosotros tenemos hijos, hermanos, esposo, sobrino, nieto,
yerno o amistades queridas que de alguna u otra forma, porque nosotros vamos a estar viendo ahora más adelante que la lista de pecados no es solamente eso, el catálogo es mucho más extenso, Sí, mucho más extenso. Y entonces estas personas nosotros tenemos familia de gente que queremos, y estamos hablando ya de las emociones, porque ahí es donde viene la lucha, porque podemos tener familiares que están pecando y que nosotros sabemos que están pecando, pero la emoción nos hace de alguna forma sentir piedad por esa persona y lo que te viene a la mente en muchos casos es simplemente interceder ante el Señor por esa persona. Pero la realidad es que una persona que está en pecado, de alguna forma, está negando la fe, pero si es, por ejemplo, en el contexto nuestro, que nosotros estamos yendo a la iglesia, yo tengo familiares míos que no están yendo a la iglesia, que fueron una vez, que no fueron, que están entregados a vicio, están metidos en problemas. Entonces, están entran y salen de la iglesia, en ese entra y salen de la iglesia. Y yo creo que nosotros como cristianos no debemos buscar esas condiciones, porque al final y al cabo el que escanea eso es el Señor, porque hay cristianos débiles, hay gente que se ha entregado al Señor, pero soltar esa vida que tenían antes y soltar al viejo hombre le ha sido muy difícil y es una lucha constante. En alguna parte de la Biblia decía que el pecado es el aguijón de la muerte. Y se entiende por aguijón, no piensen en abeja ni en avispa, en el palito largo ese que se usaba para pegarle a los bueyes cuando se llevaba el arado para que el buey no se saliera del camino. Pues la muerte utiliza el pecado para que la persona se pierda y no llegue, porque la muerte es ausencia de Dios en la vida del ser humano. Y lo que ujú. quiere el demonio Satanás es que la persona se pierda y pase por un juicio terrible. ¿Me entiende? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es interceder en amor, porque Romanos 14 nos hablaba precisamente de los cristianos débiles y nos recomendaba a nosotros ayudar a estas personas, interceder por estas personas. Busquemos Hebreos. Vamos a ver Hebreos 11. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que Exacto. desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Fíjate que la fe es esencial para agradar a Dios. Y si esta persona que anda dando tumbo, aunque esté dando tumbo, sigue viniendo a la iglesia, ya eso es positivo, porque mira, hay gente que está en una lucha y eso hay que entenderlo, porque no todos los cristianos o sea, hay personas que ese viejo hombre les cuesta mucho más abandonarlo. Les cuesta mucho más abandonarlo y creo que en ese sentido lo único que nosotros podemos hacer es ayudarle a fortalecer la fe a ese hermano. La Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿ve? Porque ir a la iglesia no salva, pero definitivamente que la iglesia se puede convertir en un círculo de influencia para cualquier persona. Y es un círculo de influencia, porque al final y al cabo, a través de la historia hemos entendido que las religiones son parte primordial de la formación moral del ser humano. Y No de hay alguna... Ajá, que en la iglesia, cuando tú vas, tú escuchas la palabra y la palabra es viva y eficaz y transforma. Y es posible que a lo mejor tú vas con todo tu rollo, como dicen por ahí, claro, pero la palabra que dan te toca y entonces puede empezar ese cambio, esa totalidad del cambio que uno necesita. Así claro, que eso es básico, claro. el oír la Es palabra. importante, Bueno, yo pienso que este libro de Romanos realmente nos confronta a todos como creyentes, ¿no? claro, Y estamos viendo la lista de pecados, pero yo creo que hasta diariamente todos tenemos algo de soberbia, sí. de Ujú, orgullo, Ujú, de ujú. superioridad, porque sabemos un poquito más de la palabra que otro, o porque predicamos mejor. O sea, solo el Señor realmente conoce las debilidades de nuestro corazón, las que fueran, ¿no?
Y eso que mencionabas tú, de los hermanos que estaban de repente con un pie en la iglesia y otro en el mundo, ¿no? Porque, Ujú. bueno, aún tienen sus luchas, ¿no? Sí. El Señor nos muestre, tener misericordia, este, en lo que podamos, aunque sea sutilmente, predicar la palabra. A mis nietos yo les digo que hay cosas que están bien, que están mal. Fíjate, Isa, mira qué interesante, porque mi familia era católica cuando el jefe de mi papá le regaló las primeras Biblias a mi mamá y le invitó a mi mamá y a mis hermanas a ir a la iglesia, a una iglesia bautista que estaba en el área de Balboa, en el área del canal. Nilda la vio, que está cerca del edificio de administración del canal. Nilda y Miguel la vieron, una iglesia preciosa. Bueno, la cosa es que él le regaló las Biblias y toda la cosa para que ellas fueran. Y después, poco a poco, mi mamá fue abriendo las puertas de la casa para que los jóvenes de la iglesia pudieran venir a hacer unos estudios bíblicos. Pero nosotros estábamos en una época de transición en la que mi mamá estaba dejando, ella no había sido bautizada todavía, pero ella estaba dejando el catolicismo y en mi casa había santos. Y ellos iban y se reunían y en la esquinita cerca del teléfono estaba el Sagrado Corazón. Y yo decía, y a mí me causaba me chirraba en la cabeza como que ella no debía tener ese santo, por lo menos guardarlo cuando ellos vengan, porque no debería estar ahí. Pero ella lo tenía ahí y ella no lo escondía. Entonces, más, ella lo limpiaba, pues, porque dentro de su mente ella todavía tenía la necesidad de esa imagen allí, ¿no? Fíjate que como la tercera vez que los muchachos fueron a la casa a hacer el estudio, ya la imagen del Espíritu Santo no estaba. Y cuando ellos vieron que esa imagen no estaba, ellos empezaron a aplaudir y a darle gloria a Dios, el Señor la quitó, el Señor la quitó, aleluya, porque ellos no dijeron nada con él. Y la imagen ahí del Espíritu así, del Espíritu Santo allí al lado del teléfono, que todo el mundo la veía. Y entonces dije, amén, aleluya, hasta abrazaron a mi mamá, vio que el Señor es que trabaja en la mente suya, y mi mamá hasta lloró y toda la cosa, pero es eso, es presente, ora y presenta compasión, porque así mismo Dios nos trató a nosotros, con compasión, no vino con un hacha a cortarme la cabeza. Entonces, yo creo que es muy importante eso que tú estás diciendo, no dejar de amar, no es que toleres el pecado, sabes que la persona se está perdiendo, pero tú ora, porque la oración del justo puede mucho. Busquemos primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sí, nuestra fe es la que vence el pecado. Ruth, ¿te recuerda a la mujer del flujo de sangre? ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo? Hija, Te ha sanado, tu fe te ha te ha sanado. sanado. Tu fe te ha sanado. Entonces nosotros que tenemos una fe más fortalecida, vamos a ejercitar esa fe por aquel que está Amén. cayéndose, por aquel que está tropezando y que no encuentra el camino porque todavía el aguijón del pecado está allí, que no lo quiere dejar que se acerque a los pies del Señor como debe ser. Entonces, orar y fortalecernos en nosotros en la fe, porque ese ejercicio de orar nos va a fortalecer a nosotros, pero también de alguna manera ministrar a otra persona para que se acerque cada vez más al Señor, porque definitivamente la fe vence al pecado. Ahora busquemos Santiago 1 del 12 al 27, porque lo que dice allí explica cualquier pregunta que pueda quedar en el aire. Dice la versión Dios habla hoy. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida. En este caso, está hablando de nosotros, porque nosotros sí tenemos la arma para soportar la prueba, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Amén. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Ojo, la tentación no es Dios el que dice, ay, no, yo caí en no sé qué porque fui tentado. No, Señor, no fue el Señor que lo tentó. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos Por las que lo atraen. concupiscencias.
que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, porque el pecado es la acción, el deseo solamente es el pensamiento, ¿ah? Y ya con el pensamiento usted pecó, pero el pecado es la acción de esto, el producto de esos pensamientos llevados a la realidad. O sea, la acción es el pecado. Y dice, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Mira usted, entonces la consecuencia del pecado para el ser humano es la muerte. ¿Y qué es la muerte? ¿Qué nosotros entendemos como muerte? Que es apartarse de Dios o tener ausencia completa de Dios. Ujú. Pero ya está viendo cómo es el asunto, que cuando las personas, no es Dios, no es Dios, no es Dios. Vamos a ver más adelante la dinámica con nosotros, cuando usted conoce a Cristo, es un poquito más diferente de lo que pasa cuando la persona ha negado totalmente, que no quiere saber de Cristo, que está entregado al pecado. O sea, la dinámica contra el pecador per se, que ya no quiere dar marcha atrás, versus la dinámica cuando usted se equivoca o usted peca como hijo de Dios, es totalmente diferente. El cuerpo del ser humano está lleno de terminaciones nerviosas y Sí, está lleno recibes muchos estímulos a través del sonido, los de cinco lo que ves. sentidos. Sí, 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 te alimenta de tantas cosas que llegan al cerebro, a tu corazón. Entonces, estas personas, pues, están comprometiendo su cuerpo y están utilizando su cuerpo para pecar. No, no solamente es una cosa de pensamiento que fulana de tal o que yo digo un bochinche de alguien. No, 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 no. Es que ya están utilizando su cuerpo para entregarse a este tipo de pasiones que el Señor ha establecido pues en su palabra que no son de nada correctas, ¿no? Y No, entonces pues, y que ajá, el cuerpo, el Señor lo hizo para que fuéramos templo de su Espíritu Santo y de Cristo mismo que habita en nosotros. Así que cuánto atenta eso contra las cosas de Dios, porque sí, estamos abusando de un cuerpo que no se hizo con ese propósito así sí. para las Y tanto, pasiones Y, y y tanto, humanas. fuimos creados a su imagen. Ujú. claro, claro. Y habíamos hablado también que se supone, se espera que un cristiano no tenga este tipo de problemas. Se supone y se espera que un cristiano no tenga este tipo de problemas, pero bien, como hemos recalcado, mucha gente tiene todavía esas luchas y lo que hay que darle a estas personas es mucho amor. No es que tú toleres el pecado, pero tú tienes que demostrarles a ese Dios de amor que esa opción que tú le estás dando es mucho mejor que la opción que le está comprando por allá afuera. De esas Ujú. amistades que te llevan a la discoteca, que te llevan al show no sé qué, que te llevan para acá, que van para la playa con fulano, con mengano y perecero, que están bien perdidos y que esas personas no tienen no tienen a Cristo en su corazón. Punto pelota, así de claro. No tienen a Cristo en su corazón y por ende te van a llevar a la perdición, porque a la iglesia no te están invitando. Y todo lo que tenga que ver con Dios es beneficioso para ti, para ti. Pero ya como hemos visto en múltiples ocasiones, cuando tú confrontas gente que tanto defiende la ideología de género, como personas que son gays o homosexuales o lesbianas, pues tú vas a encontrar que mucha de esta gente tú no le puedes ni siquiera mencionar a Dios porque asumen una postura hasta violenta en algunos casos, ¿no? Y entonces muchos argumentan, ¿no? Que en algunos de estos casos también se dan hasta posesiones de gente que tienen como unos espíritus adentro que no los quieren, pero la Biblia que nos dice que si nosotros somos cristianos y conocemos la verdad, nosotros lo que tenemos que hacer es resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar? De Huirá Huirá de vosotros de nosotros. vosotros, fuera. huirá de vosotros. Pero tiene que salir de mí, tener que... Entonces, el Señor va a buscar circunstancias, momentos. Él te va a hablar. Él te va a hablar y te va a poner en circunstancias y en momentos en que tú tienes que tomar una decisión. Porque si tú eres hijo de Dios, tarde o temprano tendrás que definir, porque si estás tibio y tienes un pie allá, un pie acá, tarde o temprano el Señor te va a llevar a tomar esa decisión. Yo creo, Benjamín, que esa es la clave. Tú tienes que decidir si tú vas a agradar a Dios o no. ¿Qué es lo Claro, que tú vas a hacer?
porque entonces al tomar la decisión, al arrepentirte de la ambivalencia que tienes y tomar esa decisión, entonces vas a tener esa gracia de poder resistir, porque todos estamos expuestos, No, todos. pero por amor y agradecimiento a lo que el Señor hizo en nosotros, nosotros buscamos agradar a Dios, o sea, y no retornar a de donde nos haya sacado. Punto. Como le dijo a la mujer, siempre ese es mi ejemplo, vete y Y no pequé no más. lo vuelvas a hacer, no peques más, pero tenemos que elegir y ese es el problema, que no queremos tomar una decisión o servimos al Señor o qué vamos a hacer. Todos en algún momento hemos tenido Sí. una crisis de creencias por Yo- circunstancias que vivimos que no necesariamente tienen que ver con la conducta sexual, pero todos en algún momento hemos pasado por una crisis de creencia, ya sea un divorcio que te hace cuestionar mil cosas, una infidelidad, o te robaron, o alguien que es amistad tuya de uña y carne, vino, te falló. Entonces te hacen pasar por esa crisis de creencia en donde tus valores trastabillean un poco y tu fe también trastabillea un poco porque uno a veces tiende a buscar la venganza y uno no puede dejarse llevar por esas pasiones, por esas rabias y esas cosas, ¿no? Sí, Ruth, ibas a decir Sí, algo. sí, sí. Quería comentar en Ujú, cuanto al deseo de la carne, porque en la vez pasada cuando estuvimos hablando, hablamos un poquito de esa parte del deseo de la carne, ujú. y se trajo un ejemplo de un ministro, ¿no? Entonces, yo voy a traer un ejemplo para no hacerlo tan específico con estas Claro. pasiones vergonzosas, pero traerlo, por ejemplo, la pornografía, ¿no? Ujú. El Ujú, deseo de la carne que te lleva al deseo y ese deseo, que es un pensamiento en un momento dado, se convierte en una acción. Entonces, yo soy cristiano, pero tengo una debilidad. O sea, mi carne tiene una debilidad. Entonces, yo tengo que conocerme, pero no por eso yo puedo juzgar y decir que cómo es posible que un cristiano tenga esta deficiencia, Claro, porque eso no lo quita de ser cristiano, sigue claro, siendo cristiano. Lo que pasa es que tiene un aguijón para, claro. o sea, lo va a poner como un aguijón, ujú. el aguijón no le permite. Ahora, ya cuando eso se apodera y tú le permites que eso sea lo primordial en tu vida, ya perdimos a esa Sí, persona, ¿no? Ujú, La perdimos en ese deseo y ya esa persona es como él decía aquí, ¿no? Dios los entregó a la inmundicia, en ujú. la concupiscencia. O sea, yo creo que puede llegar hasta ese punto. ¿Sabes? Nosotros tenemos que ser agentes de cambio, ¿no? Y sí, Amén. sí, sí. agentes de cambio tenemos que estar ahí, pero sí, yo creo que Dios no está viendo tu pasado, el detalle de tu pecado. Él sabe que eres pecador. O sea, Claro, él lo sabe, obviamente. O sea, él lo que quiere es que tú hagas un cambio total y que seas una nueva persona. O sea, que claro. el viejo hombre se queda atrás y se convierte en ese Amén. nueva persona que ahora conoce, reconoce lo que y puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Quizás David es un buen ejemplo. También. David no se había arrepentido, No, no se había arrepentido y por eso es que Natán llega para decirle y le hace la historia que le hace y le dice, ¿qué haría? Pues dice, yo ese hay que matarlo, o sea, hay que castigarlo. Entonces le dice, pues ese hombre eres tú, porque David no se había arrepentido. Y tenemos que llegar a un punto en nuestra vida que tenemos que arrepentirnos sí, y para hay que el una cosa, Señor pueda obrar y cambiarnos en nosotros. sí, y una cosa, Blanquita, que creo que es muy importante y no podemos pasar por alto, es que el Señor te perdona si tú te arrepientes, ¿ok? Claro. Como le pasó a David, pero a el Señor le perdonó. Pero David tenía en su corazón la necesidad de crearle un templo al Señor. Quería hacer eso estaba en su corazón. Mas, sin embargo, él murió y no pudo construir ese templo, Sí, porque porque Dios no le dio esa oportunidad, porque él te perdona,
pero la consecuencia de tu pecado tú la Había vas a vivir. sangre en sus manos. La consecuencia de tu pecado tú la vas a vivir. El Señor te va a perdonar, sí. Es como el que, bueno, pues se arrepintió de comerse la luz roja, pero le pusieron la boleta y la tiene que pagar. El pecado es muy sutil. Claro, Entonces, nosotros que amamos al Señor, tenemos que luchar realmente, ¿no? Y reconocer qué es bueno y malo, qué es lo que agrada y desagrada al Señor, y tener en nuestro corazón que con Dios no se juega tampoco. claro, Entonces, ahí viene el problema que en nuestra comunión con el Señor, que sea esa relación tan íntima, yo creo que Él a diario nos va a hablar. claro. Cuando nos vamos alejando de Dios, por sea cual sea el motivo, que el trabajo, que la familia, los ídolos, porque tenemos que reconocer que hay miles de ídolos, el celular, la película, la moda, el orgullo, tantas cosas, y ahí es donde viene el peligro de empezar a ceder y a darnos chances y a darnos libertad en muchas cosas cuando sabemos que está mal. Entonces, Claro. que el Señor nos ayude a reconocer, ¿no? A que estamos mal y que queramos volver a Él inmediatamente, sabiendo que la consecuencia de eso también interrumpe nuestra comunión con Él, y más allá de eso, nuestro testimonio puede ser piedra de tropiezo para otros también que van a caer, ¿no? Y que Claro. van a dejar de creer en Dios, porque yo siempre pienso eso, ¿no? Nosotros alabamos al Señor con nuestras palabras. Justo el otro día subí a un taxi y el Señor no era creyente, bueno, le prediqué, me dice, yo le digo, pero usted, Señor, está oyendo mis palabras, le digo, pero no sabe cómo soy en mi vida práctica. Ese es el problema, señora, que sube mucha gente hipócrita a este taxi, que hablan de Dios, pero peores con sus vecinos, con el colegio no pagan las cuentas, me empezó a decir cantidad de cosas, ¿no? Y yo le digo, bueno, hay de todo, le digo, ¿no? Pero por eso hay que orar, le digo, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que qué responsables somos de ser creyentes y de que Dios nos ayude de verdad a mostrar su reino en este mundo, ¿no? Amén. Parte del reino, que es Cristo, ¿no? Ahí tenemos que pedir al Señor siempre, en oración cada día, que nos libre de caer, ¿no? Aquí en Romanos 1:28. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Sí, porque estamos hablando de gente que ya ellos negaron la fe, ellos no quieren saber de la verdad que es Jesucristo, y el Señor lo que hizo, pues, ya que esta gente estaba así, pues el Señor como los entregó a su inmundicia, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, siguió que siguieran pervirtiéndose y haciendo sus cosas malas. Ya el Señor dijo, pues ya usted tomó su decisión final, usted sepa cuál es la mía cuando me toque, ¿no? Pero creo que es muy importante de que, como lo habíamos dicho, no en vano, el Señor se manifiesta a través de la vida del ser humano, manifiesta su poder, porque en algún momento usted se ha preguntado, ¿qué fuerza maravillosa hace que este mundo gire, que llegue el día y la noche, que haya oxígeno, que yo me pueda parar aunque yo sea malo, y yo pueda estar vivo al día siguiente? O sea, el ser humano hoy en día, con el bombardeo que hay en las redes sociales acerca de la fe, no puede decir yo no conozco a Dios. Dios se ha manifestado al hombre de muchas maneras, y tenemos la palabra de Dios, que es un instrumento para manifestar el poderío y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el hombre no tiene excusa de ninguna manera para decir, ay, no, es que yo no sabía, porque yo creo que hasta en el Amazonas los indios tienen celular. Siempre el Señor va a buscar la manera, porque el Señor está lleno de tantas ganas de salvar a la humanidad, que Él va a buscar el recurso que sea para que la gente tenga ese encuentro con la verdad. Y yo creo que aquí estamos hablando de gente que ha tenido el encuentro con la verdad, pero ha tomado una decisión determinante, definitiva, que ha hecho que el Señor también tome una decisión definitiva con respecto a ellos. Ahora, bien interesante, macabra esta imagen, ¿no les parece? Un poco así como de película de terror. Pues Sí. lo que viene ahora es un poco una película de terror, porque vamos a leer Romanos 1 del 29 al 31, pero vamos a leer la nueva traducción viviente, porque aquí tenemos una lista
de las conductas que desatan la ira de Dios. Esto es como un catálogo de todo lo que usted puede, usted tenga una idea de las cosas que desagradan a Dios. Vamos a ver si lo leemos. A ver, Jim. Se llenaron de toda clase de perversiones, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Sí, imagínense que ahí dice, inventan nuevas formas de pecar y de, Dios mío, inventan nuevas formas de pecar, como que esta es la lista, pero con respecto al tiempo irá cambiando y así empezarán los problemas. Fíjense que en el caso particular de la pedofilia era, mira, es un problema que se da hoy en día con el tráfico de niños, que ya se utiliza tanto como para perversiones sexuales como también muchos entienden que muchos niños desaparecen porque también hay tráfico de órganos y esas cosas que quizás en la época de la antigua Roma no se daba por tráfico de órganos, porque a lo mejor la ciencia no estaba tan avanzada, pero así como avanza la tecnología, avanza la ciencia, así las nuevas perversiones, porque también pecado será saber que existen enfermedades y que hoy en día no vamos a sacar la cura porque más rentable es que la gente me siga yo comprando la sé. pastillita para sentirse más o menos. Eso es abominación. Cosas nuevas, por ejemplo, que alteran genéticamente la creación de Dios. Oh, sí, Las sí, 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 sí. plantas y todo lo que la gente se come. Para hacer más eficiente las cosas, porque como Dios no hizo las cosas tan bien, hay que mejorarlas. Supuestamente, Hay que mejorarlas. y cambiar el ADN de la gente. Pero Benjamín, fíjate que, que nos o sea, nos concentramos en algunas cosas, pero mira, tan sencillo como peleas, que en las Sí, familias a veces están peleando todo el tiempo. Esa es una pelea. Engaño, cuando Los a chismes. veces prometemos cosas que sabemos que no las vamos a hacer. Eso es engaño, o sea, son cosas que podemos hacer todos los días sin darnos cuenta. Los chismes, que a veces hasta pensando que estamos haciendo un favor, claro. contamos para que ores, mira lo que le pasó a fulano, ¿sabes? Son cosas que no nos damos cuenta porque nos parecen insignificantes, que no nos damos cuenta que estamos cayendo en ese listón. Hay cositas pequeñitas. Yo conozco gente que se pelea porque se cayó un lápiz. Y después viene la otra y le pelea porque se cayó el lápiz y después se acuerda de una cosa que pasó en 1903 y se lo trae a colación y empieza la pelea Sí, y empiezan a sacarse trapos sucios de no sé cuánto tiempo atrás rayo, y tú no perdonaste eso y todavía lo tienes en tu cabeza, pero fue porque se cayó el lápiz y eso detonó la bomba. Entonces el diablo agarra esas situaciones y ¡pam! En plena fiesta de Navidad y todo el mundo se va enchismado. Sí, a las herencias en la familia que las divide. Ah, sí, 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 después que tú no puedes no quieres ni llamar a tu hermano, ni a tu hermana, ni a tu papá, no sé qué, porque se Eso pelearon, es así. ay, tan feo, y eso, y entonces sí te haces, sí o no que nos sentimos a veces incómodos y como que la conciencia nos está remordiendo, es el Espíritu Santo que te está diciendo, esto no es correcto, ve y pide perdón, aunque tú no sientas que es culpa exacto. tuya, ve y pide perdón, fíjense, que pareciera que esto es una descripción del hombre de nuestros días. Y era una descripción del hombre de aquella época, de los romanos, y parecía que el ser humano no ha cambiado todavía. Ahora vamos a buscar Hebreos 12, del 1 al 12, en la nueva versión internacional. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo.
En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinan y los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Entonces, cuando nosotros somos los que incurrimos en algún tipo de pecado, sea grande, pequeño, porque para el Señor esa diferencia no hay, como quiera, hemos desobedecido, entonces el Señor viene y nos disciplina. Pero la disciplina viene producto del amor del Señor y nos disciplina. Y lo que quiero destacar de esto que hemos leído es que nos disciplina para que participemos de su santidad, porque es la única manera de poder estar ante su presencia. Porque acuérdate que el pecado nos separa de Dios. Entonces ya no podemos llegar a Él si nosotros no nos deshacemos de esa carga que estamos llevando. Entonces, Él quiere que mantengamos esa santidad para poder estar compartiendo con Él, porque al fin y al cabo ese es el proyecto primario en el paraíso. Él quería estar con el ser humano, pero el pecado nos separó de Dios y por ahí vino toda la historia que conocemos. Pero creo que es importante resaltar eso, la santidad de nosotros como pueblo suyo y que con Él tenemos una actitud totalmente diferente a la que Él tiene, porque nosotros hemos sido liberados de esa ira que Él tiene contra los pecadores, la paga del pecado. Aquí tenemos la versión Dios habla hoy y tenemos Romanos 1:32. Dice, sabe muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Pues bien, sí, la paga del pecado es la muerte, definitivamente, y es una separación. Ya no tenemos acceso a la presencia de Dios. Estamos separados de Dios si cometemos pecado. En esta ilustración que estamos viendo, bullying, y aquí hay un montón de gente que está celebrando lo que está pasando. Sí, hasta Fíjate, están filmando. sí, están filmando y la gente está como que aquí no pasa nada y el otro está sufriendo y están haciendo lo malo y todo el mundo lo está celebrando. Toda esta gente entra a condenación si no pide perdón a Dios, porque hay un placer, fíjense, hay un placer. Fíjense que en psicología, Sigmund Freud hablaba de que el ser humano estaba en la búsqueda del placer, pero no como lo conocemos sexualmente, sino el de sentirse chévere, de sentirse bien. Y hay muchas personas que con este tipo de conducta se sienten bien increíblemente, pero es también por la falta de valores positivos que no tienen dentro de su formación, que la fe cristiana fomenta una playa de valores positivos que son esenciales para la formación de un ser humano correcto, ¿no? Que quiere que sea feliz y que agrade a Dios, ¿no? Porque al fin y al cabo ese es el propósito divino. Pero estas personas están haciendo lo malo, pero les produce placer. Y ahí es donde se pierden, porque entonces satisfacen esa necesidad humana de sentirse bien a través de cosas que destruyen a otros seres humanos, ¿no? Y en este caso estamos viendo eso, pero también podemos hablar de aquel que vende droga, que a lo mejor no las consume, pero se las vende a otro y quiere que el otro le compre y que ese le traiga más clientes, que es peor todavía. Es mucho, mucho peor. Ajá. Vimos en la televisión cómo el grupo Hamas mataba Sí. niños y Y las personas mujeres, civiles. Ahí, las Y en mujeres. Irán estaban celebrando. Parece eso mismo, ¿verdad? Pero un nivel mucho más amplio, ¿verdad?
Sí, estas personas ya entraron en condenación porque viven sin Dios de una manera consciente, por elección. Ya esta gente está condenada. Vamos a buscar Proverbios 17:15. Sí. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Para Dios no es. Sí, estamos hablando aquí de una persona que tiene como que los valores invertidos y a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo y por eso justifica al impío. Ujú. Pero el Señor como quiera la impiedad, el pecado, Él no lo acepta. Busquemos Salmos 5:5. Antes de leerlo, fíjate, les voy a tirar una frase que lo hemos dicho aquí. Ay, Señor, perdónanos. Nosotros lo hemos dicho aquí en las reuniones y lo hemos dicho sin ninguna mala intención. Hemos escuchado unas veces que dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Sí o no? Sí, Entonces, léame Salmo 5:5 y después usted me contesta eso, Ángela. los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, ¿cómo yo leo ese versículo y me enfrento ante la frase, Dios odia el pecado, pero ama al pecador? Vamos a buscar Nahum 1:3. Dice Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Sí, es tardo para la ira. El Señor realmente no es un Dios que está enojado con la humanidad. Él quiere aguantar. Él sí puede contar hasta 10. Él sí puede contar hasta 10. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay una verdad que se cumple en la figura de Jesucristo. Miqueas, vamos a buscar Miqueas 7. 7, 18 y 19 dice Ajá. así. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. O sea, sí hay una alternativa, porque si usted dice, ay, eso de que Dios ama, bueno, es que no es que Dios ama al pecador. Lo que pasa es que Dios está de pelea con el pecador, pero quiere darle una oportunidad y por eso él quiere ejercitar su infinita misericordia y la expresa a través de su Hijo Jesucristo. Busquemos Santiago 4, del 7 al 8. Someteos, pues, a Dios, resistid el diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Aquí estamos viendo que el Señor aquí está tomando ambas partes, la parte de las personas que cumplen con su voluntad y las que no cumplen con Él. Lo que queremos demostrar es que el Señor sí es un Dios de amor, pero es un Dios en el que prevalece su justicia. Entonces, no es solo amor, no es solo justicia, pero Él, porque tiene un balance perfecto en cuanto a eso y quiere ser lo más justo posible, interviene la figura, permite que intervenga la figura de Jesucristo para mediar en esa relación con el ser humano, porque él siente que no puede estar separado de aquel ser que él creó con tanto amor y con tanta ilusión. Entonces, para poder que esa relación se pueda reconectar, viene la figura de Jesucristo. Entonces, no podemos estar pensando de que Dios es un Dios vengativo que en realidad no ama al pecado ni al pecador, porque Él quiere que la relación que tengamos con Él sea una relación de padre e hijo.
y la única manera de que eso se pueda quedar es a través de Jesucristo. Y esa es la relación. Él no quiere la relación de pecador-Dios, él quiere la relación de redimido, de un hijo hacia un padre. Es que lo que quiere es que se arrepientan, Claro, que claro, que cambien, reconozcas que que eres pecador abandonen ese camino y y que vengan, reconozcas que eres pecador. exacto, y cuando vienen a Cristo, entonces con un verdadero arrepentimiento, porque yo te digo, yo cuando estudiaba en la Academia Bautista, casi todos los viernes que me decían pasar al frente a hacer profesión de fe, yo creo que yo iba una vez al mes o dos veces al mes Claro, en las capillas. O sea, ¿de qué me estaba arrepintiendo yo? Yo lo hacía porque emocionalmente me sentía compungida y yo iba, y yo era una nena, pero a los 12 años yo fui a una campaña de Billy Graham en el Parque Irán Bison, y en esa campaña que yo tenía 12 años, cuando Billy Graham hace el llamado, yo me sentí la mujer, o la niña, porque yo era una niña todavía, de 12 años, más pecadora del mundo. Y yo pasé al frente y esta vez, por primera vez en mi vida, yo le entregué mi corazón a Cristo concienzudamente, sabiendo que yo era pecadora y lo que me estaba ofreciendo el Señor Jesús para cambiar mi vida. O sea, hay veces que vamos a la iglesia y hacemos las cosas, pero realmente de corazón no lo estamos haciendo. Y el Señor quiere que vengamos a Él de todo corazón, con un verdadero arrepentimiento, un reconocimiento que pueda ser el causante de la transformación en nuestras vidas, porque entonces sí yo te puedo decir que van a dejar lo que hablábamos de los débiles, ellos claro. los van a dejar, porque es Cristo mismo el que, yo no sé si lo estoy explicando bien, pero definitivamente de que lo dejan, porque Cristo, cuando llega verdaderamente a tu vida, te cambia. Vinieron personas del pueblo y le dijeron a Moisés, oye Moisés, allá afuera hay un señor recogiendo leña hoy que es día de reposo. Pero la palabra, la ley que dice que hay que hacer, el día de reposo es un día que no se puede hacer haciendo nada de cosas y el que hace algo el día de reposo es digno de morir apedreado. Agarraron al señor, se lo llevaron para un llanito y allá lo mataron a pedrada. Desobedeció la ley y la ley dice que el que hacía eso le pasaba eso y murió apedrado. Apedrado. Solamente los que lo acusaron, papá, lo mataron a pedrada. Y podría para nosotros salir, pero qué injusto. No dieron un break. No sé. La ley decía eso. Y Dios eso no lo condenó. Yo digo, sí, sí, porque no, la desobediencia es una cosa con la que él no va a transar. Ahí no hay tolerancia, no hay, no, ahí sí es blanco y negro, ahí no hay matices grises. Y suena fuerte, pero es que nos tiene que llevar a la reflexión eso para que nosotros podamos de alguna manera reforzar nuestra relación con Él. La desobediencia del hombre, y tenemos ejemplos en la Biblia, donde vieron hombres que hicieron desobediencia, pero Dios fue misericordioso y les perdonó, ¿no? Entonces tú miras y dices, este ejemplo que traes, bueno, lo apedrearon y lo mataron. Entonces, no tenemos muchos detalles tal vez detrás de la historia, pero Dios mira el corazón. Algo miraba Dios en el corazón de esta persona que no llegó hasta el punto de un proceso de misericordia, de perdón. Algo hay, o sea, detrás que a lo mejor yo no lo entiendo. Quizá no se arrepintió y lo hizo a propósito para desafiar al mismo Dios. El desobedecer y cómo el hombre actúa ante la desobediencia, al momento de hacer esa desobediencia, yo creo que es lo que Dios mira. O sea, Dios mirar, o sea, o sea, que hay dentro de ese corazón, ese pensamiento de esa persona que realmente, ¿verdad? Vaya
no sé, o empeorar, no sé, es un poquito difícil como que de Si se arrepiente, Sí, sí, la clave es el arrepentirse, ¿no? Es como los de claro, Jonás, cuando Dios manda a Jonás a Nínive. La clave era, si se arrepentían, Dios los iba a perdonar y los claro, perdonó porque se humillaron delante del Señor y claro que se sí. arrepintieron. ¿Ves? Esa es la diferencia, eso es lo que quiere Dios, que nosotros cambiemos. Pero entonces hay que ver, porque entonces Cristo, Cristo en el madero, en la cruz, Él llevó todo en la cruz para que nosotros a través de Cristo pudiéramos vencer, porque en la ley era imposible que nosotros pudiéramos ser salvos, porque la ley, nosotros como carne, Era muy no, restrictiva, Nosotros somos no es que no la aventajados. podemos cumplir, sí, porque es muy pero a través restrictiva, de te Cristo limita demasiado. sí se Nosotros tenemos la puede. ventaja de la gracia. Ah, claro, Exacto. claro, Que a través de Cristo Él compró todo en la cruz y nosotros entonces a través de esa gracia entramos, o sea, que no nos da tampoco permiso para Ujú. pecar, claro. pero simplemente otra dimensión del Dios de amor y misericordia. Si no nos arrepentimos, no hay manera. Hay también mucha ceguera espiritual y da pena que a veces vamos a la iglesia todos los domingos, vamos a la iglesia todos los domingos, entramos y salimos igual, porque lo que se predica no nos llega y además pues no leemos la Biblia, es lo Ujú, que Es- tenemos que estar leyendo para conocer qué es lo que el Señor entiende por pecado y lo que no debemos de hacer, ¿verdad? claro, Eso es así. Que ceguera espiritual por eso. Y me da pena pensarlo porque hay gente que pudiera estar en los caminos del Señor mirando para atrás todos los jóvenes de nuestra iglesia cuando se criaron con nosotros. claro. Ujú. ¿Cuántos están y cuántos han seguido? Que todo eso pues le duele a uno porque uno dice, ¿qué pasó? Pero creo que sencillamente es cuestión de que nos reten en la iglesia y que nos pongan a estudiar la Biblia y cómo quiero complacerlo, porque Él me ama y tanto y entregó su vida por mí que tengo que hacer yo un montón de cosas por Él porque pues yo soy nada comparado a todo lo que ese amor que Él me dio a mí. Pero si no estudiamos la Biblia, y nos Ujú. pasamos los domingos en predicaciones que no nos tocan y no nos llegan y no nos retan Ujú. para estudiar la Biblia y conocerlo más a Él, pues nos quedamos iguales, no vamos a llegar a ningún sitio. Y Benjamín, tú dijiste algo básico también, bien importante, la relación de padre, de Dios Padre como Padre nuestro. Eso nos cambia la vida, porque es esta identidad que no necesitamos nada del mundo, porque la identidad entonces nuestra viene siendo a través o sea, como hijos del Padre. La relación de padre e hijo que a veces no conocemos. Yo me pongo de ejemplo, yo no la conocía. Al Dios que yo conocía era al que tú hablabas, que está allá arriba y que nos ama, sí, pero es el Dios que, como decía hoy la En pastora un en trono algún momento, sentado. que si tú haces algo malo, tiene un látigo y te fustiga, tú sabes. Ese era el que yo conocía. Y cuando a mí, yo no sé, esta mujer de Dios, que yo no sé si esté viva, ella se llamaba Aimé Cortese, ella Ay, fue a la sí. iglesia y nos predicó y ella nos dice, a un grupito de jóvenes nos dice, es que hay que enamorarse de Cristo. Y para mí eso fue una gran ofensa, porque ¿cómo yo me voy a enamorar de Dios? Tú sabes, porque yo no lo conocía en esa relación de amor de padre e hijo. O sea, esa relación así íntima, yo no la conocía. Yo lo conocía de otra manera y yo lo amaba y le cantaba y le servía, pero es el conocimiento de intimidad con el Padre que se produce a través de la palabra. Mientras más la estudiamos,
más el Espíritu Santo va bregando con nuestras vidas. Bueno, vamos a resumir lo que hemos estado hablando durante todo este estudio. Hemos visto que la ira de Dios se revela contra el pecado en el versículo 18. Dios se ha dado a conocer por medio de su creación y por lo que ha hecho a través de la historia. Nadie tiene excusa de no conocerle, según el versículo 20. Amén. Aún así, el pecado gobierna la mente y el corazón del hombre, según el versículo 21. El hombre cambia la gloria de Dios por servir a otros dioses que promueven el pecado que los separa de Dios, según el versículo 23. Pablo condena el comportamiento sexual antinatural y advierte de que tal comportamiento termina en un cuerpo y una mente depravados, según el versículo 26 y el 27. El hombre pecador no tiene en cuenta a Dios, por lo tanto, Dios le permitió su propia perdición, según el versículo 28. Y en el 32, quienes fomentan el pecado y no se arrepienten, tendrán como paga la muerte. Ahora, hay esperanza. Y por favor, Amén. vamos a leer Romanos 5, del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sí, en su Amén. infinita misericordia, Dios le da la oportunidad al hombre a que llegue al arrepentimiento. Nosotros los cristianos tenemos que cumplir la gran comisión para que nuestros amigos y familiares sean salvos de la ira de Dios contra los pecadores.